sencillo. Yo no voy a Puerto Rico por ser ciudadano americano. Yo voy a Puerto Rico porque nací allí. Y porque ustedes no tienen más remedio que dejar que yo viva allí, porque la propia ley de ustedes dice que a los extranjeros indocumentados hay que devolverlos a su lugar de origen. Y el lugar de origen mío es el barrio Salud de Mayagüez. Ustedes me mandan para allá y cumplen con la ley americana. Cuando uno tiene el gran reto de escribir un libro de texto, en este caso de historia, uno de los grandes problemas con los que se confrontaría o los que se confronta el historiador que se enfrenta a ese reto es qué incluir, qué excluir. Cuando yo nací ya mi padre estaba establecido en Mayagüez y mi madre también. Según se mira, se desplaza la atención de la historia política a la historia social más amplia. Yo creo, y volviendo a lo que decía antes, lo importante no es solo lo que uno hizo, sino lo que uno hizo posible. Bueno, yo nací en el barrio Salud de Mayagüez, hijo de Mercedes Veraz, que era a su vez hija de don Raúl Veraz y doña Asunción Garaña. No tan solo en términos de su militancia política, sino también de su intervención en tantas fases que tienen que ver con la academia, tienen que ver con el humanismo, tienen que ver con unas posturas verticales, y los que mantienen posturas verticales pues permanecen en la historia por mucho tiempo. Y Santiago Mari, que era a su vez hijo de doña Maruca Ramos y don Juan Mari Matei, un emigrante corso que llegó a Puerto Rico en el 1884. Pero es una voz con la cual hay que contar y hay que tener presente y saber que no está hablando un individuo aislado que no ha tenido ningún impacto en nuestra sociedad, sino una persona que siempre, desde que hace su irrupción en la política puertorriqueña como estudiante, representa fuerzas organizadas o sectores de opinión. Y me crié en el barrio Salud durante los años 30, aunque soy hijo único, porque solo tuve una hermanita que murió a los 9 meses de nacida. Juan está en la categoría de fundador. Y digo fundador en el concepto en que los dominicanos hablan de Eugenio María de Hostos. Es decir, fundador en el sentido de que su contribución ha sido fundamental para el desarrollo de la historia del país. A pesar de ser hijo único, yo tuve una niñez muy gregaria, muy llena de familia. Y en términos generales tengo el recuerdo de una niñez muy feliz. Juan Mari se ha ganado, creo yo, y se va a reconocer más pronto que tarde, la posición del principal líder independentista puertorriqueño de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, hay cosas vividas y hay cosas que uno infiere, ¿verdad? Las que uno infiere pues tienen que ver con los años y el lugar donde nace y crece Juan Mari Veraz, donde se forma y la época. Mi mamá venía de una familia republicana. Don Raúl Veraz, mi abuelo, era republicano.
republicano del corazón del rollo. Bueno, que a mí me cuentan mis tíos que cuando yo tenía 4 o 5 años, yo no me acuerdo de eso, pero ellos me lo cuentan, inclusive mi tío Jaúl, que es el papá de Marta, mi esposa, que cuando yo tenía 4 años o algo así, 3 o 4 años, me trepaban en una caja para que diera discurso. Y que entonces yo decía, los republicanos no sirven para nada, menos mi abuelo. Porque él se paraba en el balcón a saludar a sus cogeligionarios que pasaban por al frente en la calle Méndez Vigo. Y yo entonces levantaba la bandera puertorriqueña, que el viejo me la daba para que me la llevara para allá. Y entonces los republicanos no podían ver la bandera puertorriqueña, eso era, ellos le decían la tuerta a la bandera puertorriqueña. Pero sin embargo, pues mi abuelo decía, coja su bandera. Y yo cogía mi bandera. Y los republicanos miraban y no podían decir nada porque estaba don Jaúl allí, que era una persona que ellos respetaban mucho y que era cogeligionario de ellos. Esa década de los 30, bueno, va a ser una década sumamente intensa, tanto en términos políticos, sociales, culturales. Como la Gran Depresión y los efectos que tuvo en Puerto Rico, los efectos de San Felipe. Empieza ya la crisis de la caña de azúcar. Las grandes plantaciones norteamericanas, las grandes compañías norteamericanas han llegado a Puerto Rico a acaparar buena parte de los terrenos. Y a la misma vez coinciden con otros procesos en el mundo, sobre todo en este hemisferio occidental, que hacen transformaciones en el sentir político del país. Y uno de ellos, quizá el más importante, es el surgimiento de un movimiento nacionalista en Puerto Rico. El auge del movimiento obrero, el auge del sentimiento independentista. Por la masacre de Ponce, que mis padres son sobrevivientes de la masacre de Ponce. También hay que ver que los partidos políticos, tanto en la década del 20 como en la década del 30, que se conocen como las mogollas, ¿no? Son partidos de entendidos, son partidos que en términos de sus planes se preocupan más por los intereses económicos y por solucionar sus problemas personales que por el bienestar del pueblo, ¿no? La corrupción político-partidista era la orden del día también. En una época en donde los manejos, por ejemplo, de los fondos federales que llegaban al país también eran algo turbios, y cómo se peleaban los distintos partidos, ¿verdad?, por la administración de esos fondos, ¿no? En el caso de mi padre, él fue independentista toda la vida. Por una rara condición que yo creo que heredó de un tío de él que era padrino de él, además, don Esteban Ramos Vincentí, que peleó en la manigua cubana por la independencia de Cuba. Y ese fue el que le inculcó a él desde niño la idea independentista. A nosotros dos nos ayudó mucho que los dos procedíamos de padres patriotas, que fueron la escuela principal que tuvimos. Don Santiago Mari Ramos, conocido por todos como Don Charito, pues era un patriota íntegro de mucha emoción. Y mi padre, pues igual. Él se comprometió con los jóvenes unionistas, siendo un muchacho de 13 años, a llevar a José de Diego a hablarle al pueblo del Rosario desde el balcón de su casa. Llevó a de Diego a caballo, desde San Germán hasta el Rosario a caballo, y desde el balcón, que es frente a la iglesia del Rosario, de Diego le habló al pueblo del Rosario y le habló de la independencia de Puerto Rico. Y eso sería en el 1915, que mi papá tenía 13 años. Don Chago, mi abuelo, es el germen realmente de donde surge toda la conciencia política, no solo de Juan Maribraz, sino de toda su familia.
porque mi abuelo era un patriota ferviente. Y de chiquito lo llevaba él de la mano a que viera el vicio hablar. Ver a aquel señor que se apeaba de un automóvil con su sombrero de fieltro característico, su lacito y su bastón, e impartiendo bendiciones a un lado y a otro, la gente se asomaba a los balcones porque llegó Albizu Campos. Y él impartía su bendición a un lado y a otro como si fuera un santo que llegaba. Dios te bendiga, y Dios te bendiga, y Dios te bendiga. Aquella escena fue muy impresionante en mi vida. Juan siempre fue muy tímido. Muy tímido. Juan no era el niño que jugaba con nosotros, que éramos unos niños bien alborotosos, que corríamos, que jugábamos. Juan no era ese tipo de niño. Juan siempre fue callado, tranquilo, pasivo. No compartía mucho con los niños de su salón. Siempre iba muy bien vestido. Siempre iba con su camisita de manga larga, su lacito y su pantalón negro. Y nosotros, aunque tú no lo creas, nos reíamos de él, porque era el único que en el grupo, tú sabes, se distinguía. También lo fue el escucharlo por primera vez en el pueblo de Guánica un 25 de julio, también yo niño, me llevó mi padre, oírlo hablar ante una multitud en la playa de Guánica, con aquella voz de trueno con que ejercía el ministerio de la oratoria patriótica don Pedro, y eso también causó una honda impresión en mí. Su padre, don Santiago Mari Ramos, que era desde los años 30 un líder local en el partido, en el Mayagüez, del Partido Liberal, y hay que tener claro que el Partido Liberal, que es el que antecede al Partido Popular y en el que desde donde se vacía la mayor parte del liderato legislativo y local del Partido Popular en su fundación, es del Partido Liberal de los años 30. Y por tanto yo caminé por todos estos barrios rurales de Mayagüez con el viejo, a veces en ancas de su caballo. Ninguno de estos sitios tenía carretera. El viejo tenía un caballo que se llamaba Popular, y en ese caballo iba por todos los barrios haciendo campaña por el Partido Popular. Pero es bien interesante entender lo que pasaba en esos años y por qué el Partido Popular era tan atractivo. Porque fue el Partido Popular en 1938, cuando se funda, el que empieza a conciliar una lucha que posteriormente el propio movimiento independentista que va a fundar Juan Mari Brás retoma, que es la lucha por la justicia, la independencia, ¿verdad? Pan, tierra y libertad. Me impactó el mensaje de justicia social que transmitía Muñoz Marín en esos días. Y por eso pertenecía a la Juventud Popular en 1940. Yo apenas tenía 13 años, pero ya podía ayudar y ayudaba los coalicionistas y los tripartitas, que eran en los que se dividían los antiguos republicanos. Tenían la costumbre de comprar el voto de los jíbaros. Le daban 5 pesos para que votaran por ellos, pero como Muñoz Marín les estaba enseñando a que el voto era secreto y que no se dejaran llevar por lo que le decían, y el día que estés solo con tu conciencia en la caseta electoral, pon la cruz debajo de la pava. Eso era lo que decía Muñoz Marín. Entonces los republicanos le cogieron miedo a eso, y en vez de darle los 5 pesos a la gente para que fueran a votar por ellos, le daban los 5 pesos y los encerraban en un almacén de alguna finca para que no fueran a votar. La función de la Juventud Popular era ir por todos los campos de Mayagüez detectando dónde estaban encerrados los jíbaros
que se habían achicado como si fueran reces por los republicanos para darle la queja al comité local de Mayagüez y que ellos tomaran las medidas porque eso era un delito. Y yo participé activamente en eso. Juan fue brillante desde pequeño fue un niño brillante. Y como que él compartir con otros estudiantes no era verdaderamente su vocación. Yo creo, me imagino yo, ¿verdad? Que él leía mucho, que estudiaba mucho, que se iba preparando mientras nosotros jugábamos. Él intelectualmente se iba preparando. Estando yo en la escuela superior, se organizó un grupo de jóvenes independentistas. El principal de la escuela pues nos negó el uso de las facilidades escolares para tener la reunión. Y entonces, como mi papá era independentista, me dijeron que si yo podía conseguir permiso para hacer la reunión en mi casa, y el viejo dijo que sí. Hicimos la reunión en casa y yo asumo que porque la reunión era en casa me eligieron a mí presidente, porque ciertamente yo no tenía razón para ser presidente de aquel grupo. Yo jamás en la vida me había distinguido como líder de nada. Yo era un muchacho tímido, calladito, que no me gustaba estar en las candilejas nunca. En la escuela no era de esos muchachos agentados que se presentan en todo y que hablan muchísimo. No, yo era al revés de eso, introvertido más bien, me parece. ¿Por qué me nombraron presidente? Yo nunca lo he sabido a ciencia cierta. Pero ciertamente cambiaron el rumbo de mi vida con aquella decisión democrática en la sala de casa, 13 o 14 muchachos. Recuerdo, por ejemplo, el nombre CAPI, que era una organización juvenil. Y Juan era el guía y el que organizaba. También recuerdo el programa Gritos de la Patria. Nosotros le expropiamos el nombre. Porque como Juan me lleva un par de años, él iba antes que yo. Por ejemplo, cuando llegué a la universidad todavía estoy en escuela superior. Y yo, pues, iba así. Entonces había un programa Gritos de la Patria que él era fundador. A los 15 años se supone que uno esté todavía en la preadolescencia, casi jugando. Y ya yo estaba a los 15 años dirigiendo un radioperiódico diario en Mayagüez que se llamaba Gritos de la Patria. Tuve que aprender a escribir maquinilla con 2 dedos para poder escribir todos los días, porque era en tiempo de la guerra, que todo lo que se iba a decir por radio había que someterlo 4 horas antes a un abogado que lo censuraba, y cada palabra tenía que pasar por la censura suya, porque así lo requerían las autoridades federales que tenían poderes de emergencia por la guerra mundial. El Partido Popular se funda como un partido de independentistas socialistas. Y ahí Mario Gras estaba cómodo, porque él era independentista y era socialista. Yo creo que coincide el Partido Popular, sus primeros años, con la Segunda Guerra Mundial. Y todavía aún no había Guerra Fría, en el sentido que la conocemos después. Y en ese sentido, en esos primeros años, pues no había una gran incompatibilidad entre ser independentista y ser aliado americano. Yo recuerdo, porque yo era muchacho y no tenía voto, pero ya estaba en la universidad en el 44, y pues como era día libre, el día de las elecciones, y el día antes y el día después para montar y desmontar las casetas, pues me fui para Mayagüez, y el viejo mío estaba activo en el Partido Popular, porque Muñoz Marín fue a casa a reactivarlo y le dijo: Chaco, yo soy tan independentista como eres tú. Y de eso yo soy testigo, porque yo lo oí. Cuando Muñoz le dice: me dicen que tú estás alejado de la actividad política, y el viejo le dice: sí, lo que pasa es que yo estoy presidiendo el Congreso Pro Independencia aquí en Mayagüez, y
como usted dijo, que la independencia no estaba en issue, y para mí siempre está en issue, pues yo dedico mi esfuerzo al Congreso Pro Independencia. Y ahí es que Muñoz le dice eso, que yo lo recuerdo haberlo oído y visto, o sea, eso no me lo contó nadie. Que le dijo, Chago, yo soy tan independentista como tú. Y tú verás, cuando esto llegue a su desenlace, cuál va a ser mi posición. Pero yo te aseguro que lo mismo que te motiva a ti, me motiva a mí, que es conseguir la justicia social y la independencia de Puerto Rico. Y el viejo mío se emocionó seguida y le dio un abrazo. Y ya lo tenían preparado y pasaba una manifestación de gente de los barrios pobres, de la Mineral y la Cantera y unos sitios que hay allá en el barrio Salud de Mayagüez, y pararon frente a casa y entonces Muñoz salió con el viejo al balcón y saludaron y se fueron con la manifestación para la Plaza Colón a hacer el meeting. Pero yo no era muy aficionado ya al liderato de Muñoz Marín. Juan decía, en reuniones que nos encontramos, don Chago y yo, que nosotros, don Chago y yo, teníamos rango todavía de ser populares. Él no, él las había perdido por completo. Oh, no, ustedes todavía son medios populares, nos decía Juan. Yo recuerdo que yo, después de pasar el primer año de estudios generales, me fui a estudiar a México, a la UNAM, con el propósito de hacerme médico. Y cuando llegué allí y vieron mi récord de primer año de estudios generales, no voy a decir las notas específicas, pero tenía muy buenas notas en las clases humanísticas y sociales y de lengua, y muy malas en la ciencia. Y el individuo me dijo, pero ¿cómo usted va a estudiar medicina con este récord? Y entonces me metí a la Facultad de Filosofía y Letras, que era donde correspondía. Si yo no hubiera tenido esa indicación del primer año de estudios generales, hubiera cometido un desastre contra la humanidad haciéndome médico. En 1944 empieza el cuestionamiento de para dónde va este partido, de qué es lo que está pasando. Eso pues naturalmente se refleja en la universidad, y nosotros llegamos a la universidad precisamente en 1944. Nosotros fomentamos ese descontento, fomentamos ese cuestionamiento. Juan, desde la perspectiva del independentismo, yo entonces era popular. El recuerdo más remoto que tengo es de la Universidad de Puerto Rico. Yo llegué a la universidad en agosto del 42 y debo haber conocido a Juan por el año 44 o a principios del 45 en una agrupación universitaria que se llamaba Sociedad Independentista Universitaria. La primera vez que yo lo vi a él fue en una reunión, en una asamblea que se dio allá en la universidad en el 1945, y era una reunión para elegir la directiva de la Sociedad Independentista Universitaria, la CIU. A esa reunión fuimos 2 muchachas nada más, el resto eran varones, así que todo el mundo nos tuvo que ver. El caso fue que en esa reunión él tuvo una participación bien destacada y entonces lo nombraron presidente de la CIU. Tuvimos un contacto mayor cuando un grupo formamos el periódico El Universitario. El Universitario fue un periódico muy influyente en la universidad. Daba la casualidad que cuando yo salía de los salones, pues él estaba cerca. Y al principio, pues nada, fue una casualidad, pero ya después empezó a ser más que casualidad, porque parece que ya sabía cuál era mi programa y casi siempre esperaba cerca. Entonces cuando yo salía de la clase, pues se acercaba y permanecíamos
mucho tiempo en el campo, caminando, conversando, compartiendo lecturas. Y entonces nos hicimos novios el 12 de diciembre de 1945. Que la relación de ella y mía desde el principio estuvo matizada del elemento político. La conocí en un piquete de la Fortaleza. Y así fue el noviazgo. De ahí en adelante compartimos clases y todo el tiempo que estábamos en la universidad, pues estábamos juntos. Y cuando llegó don Pedro Albizu Campos de la cárcel, o sea, más bien de Nueva York, porque él estuvo primero en Nueva York después que salió de la cárcel, pues nosotros fuimos a Puerto de San Juan a recibirlo. Regresó el 15 de diciembre de 1947. Nunca olvidaré esa fecha porque fue la fecha en que me botaron de la universidad. La noche antes, en la universidad, los compañeros de la CIU, pues, y un grupito que se llamaba de los 12, que era el que lideraba Juan, ese grupito pues quitó la bandera norteamericana de la torre de la universidad y puso la bandera puertorriqueña. Y entonces, de ahí nos fuimos a recibirlo, a recibir a Albizu Campos al muelle. Cuando salimos ya de noche de ese recorrido, están pregonando el mundo de mañana, porque entonces se vendía en el periódico con la fecha del día siguiente, con la expulsión de 5 estudiantes, y estaba la cara mía entre los 5 en la portada. Allí me enteré que estaba fuera de la Universidad de Puerto Rico por orden sumaria de Jaime Benítez. Y yo estaba ya en el 48 cuando rompió la huelga universitaria del 48, que Juan Mari Braje era uno de los líderes, junto con Juan Noriega Maldonado y José Gil de la Madrid y Jorge Luis Landín, que ya estaba en todo su apogeo la huelga cruzada universitaria. Juan había sido expulsado de la universidad por el rector Benítez y entraron clandestinamente al campus y hubo un revuelo y los arrestaron y los llevaron a la cárcel municipal que estaba por ahí por Santa Rita. Yo recuerdo haber ido allí frente a la cárcel y dimos un meeting. Eso decía yo precisamente, pero vean acá, ese es Johnny. Todavía le decíamos Johnny, ese es Johnny, no puede ser. Pero si Johnny era un muchacho callado, pacífico, tranquilo, ¿cómo es posible que Johnny esté dirigiendo una huelga en la Universidad de Puerto Rico? Entonces, pues pude dedicarme el año 48, aparte de la huelga universitaria que se realizó a partir de abril, pues a la campaña del PIB en Mayagüez. Y en ese momento en que el Partido Independiente va a participar en las elecciones, que se le da a Puerto Rico la posibilidad de elegir su gobernador, es que también se establece la ley de la mordaza. O sea, hay varios elementos, unas grandes transformaciones económicas que vienen, una represión del movimiento independentista, una reestructuración de lo que son los objetivos del Partido Popular. Y ese es el panorama. En ese panorama que se establece el Estado Libre Asociado, en que se dan las luchas nacionalistas, que son fundamentalmente unas luchas, podríamos decir, un tanto desesperadas por plantear el problema puertorriqueño a nivel internacional y mantener viva la lucha descolonizadora en un momento en que el mundo está en un proceso de descolonización. O sea que hay que verlo en ese contexto. Juan es una resistencia, es un líder de resistencia ante ese endurecimiento de la Guerra Fría vis a vis Puerto Rico, pero combinó la cuestión de la independencia o la soberanía con los reclamos del sector de la izquierda de la política puertorriqueña, reclamos de justicia social y de reclamos de una ideología socialista. Como cuestión de hecho, cuando yo terminaba el bachillerato en Ciencias Sociales en la universidad, que fue cuando me votaron, ya tenía concedida una beca de la propia universidad
para ir a coger la maestría en periodismo a Columbia University. Y mis planes eran irme a Nueva York, estar un año allí, tomar la maestría en periodismo y venirme a trabajar de periodista. Ese es el oficio de mi vocación, por así decirlo, de mi primera vocación. En el 48, yo terminé los cursos en la universidad y empecé a trabajar de maestra en Luquillo. Juan salió a estudiar en Estados Unidos. Habiendo pasado un año en Florida y 2 años en Washington antes de casarme, pues caminé la Seca y la Meca por allá en cuanta fiesta había. Y así fue que transcurrió mi vida de soltería. Cuando la revuelta nacionalista, yo estaba trabajando en Jayuya, en escuela superior. Y entonces, pues, él me llamó de allá de Estados Unidos para saber de mí y todo eso. Y entonces me dijo que, pues, que no me apurara, que ya pronto, pues, nos íbamos a casar. Inmediatamente que hubo el ataque a Blair House de Oscar Collazo y Griselio Torresola, eso ocurrió como a la 1 de la tarde. Y como a las 3, ya Jorge Luis Landín y yo estábamos esposados, arrestados y camino de las oficinas de FBI como sospechosos del crimen. Nosotros no sabíamos ni que eso había ocurrido todavía porque estábamos estudiando. Juan se cría en el siglo XX en medio de la Guerra Fría. O sea, la revuelta de la universidad es del 48 y la Guerra Fría comienza en el 45. O sea que la vida de Juan Mario Eras coincide con el endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia todo lo que esté a la izquierda del centro. Naturalmente ahí se desató un nuevo proceso de persecución que resultó en que nos expulsaron de la George Washington University alegando que no habíamos entregado los exámenes de 2 clases. En esa época el enemigo es el comunismo, y dentro del comunismo pues ahí a veces cabían todos los independentistas, sin diferenciar de que aquí había independentismos, no había un independentismo solamente, sino diferentes versiones de la independencia. A mi padre lo vinieron a buscar con un escuadrón de la Guardia Nacional mientras estaba almorzando en su casa y lo hicieron bajar y montarse en una guagua de la Guardia Nacional y se lo llevaron preso. Y mi padre era presidente del PIB, un empleo estable, pues decidí venir a Puerto Rico a casarme. Con el FBI, que sabíamos que estaba rondando. Yo cogí unos cursos en American University y pues lo notábamos cuando a veces en la guagua pues uno veía que alguien se le sentaba al lado como para ver la ruta que uno seguía y todas esas cosas, pero... Cuando estaba estudiando para los exámenes finales de leyes, que ya me iba a graduar, había ocurrido el ataque al Congreso de los 4 nacionalistas el 1 de marzo del 54. Y salí como todos los días con mi bultito, me paré a esperar el trolley y de momento vino un FBI por aquí, me cogió uno, por aquí el otro, fuápete, y me zampó dentro de un cajo, igual que la otra vez. ¿Y usted conoce a esta gente? Ese es como hermano mío, le dije yo. Rafael Cáncer Miranda y yo nos criamos juntos en Mayagüez y el viejo mío y el de él eran íntimos amigos. Entonces los padres de Rafaelito fueron a nuestra casa porque los papás de Juan le dijeron tienen que ir allá, porque entonces nos conectaron con nosotros y ellos vinieron acá. De la estación del tren se fueron directo a casa en un taxi. Desayunaron en casa, yo me fui con ellos para la corte, les serví de intérprete con todos los guardias y todas las cosas porque ellos no sabían inglés.
Entonces suspendieron el juicio por alguna razón, los acompañé a la estación del tren y se fueron para Nueva York. Aún cuando se le identifica con una serie de posturas radicales, particularmente en la huelga del 48, siguió en el Partido Independentista, incluso mientras estuvo estudiando en Estados Unidos, cuando regresó de sus estudios en Estados Unidos, y era un líder local. Me gradué en la universidad en junio del 54. Pusimos un anuncio en el periódico y vendimos todos los muebles y televisor y todo lo que teníamos. El viejo me ayudó para redondear y venir con toda la familia de Washington a Puerto Rico. Mi familia ya era dos muchachos. Chagui, que en paz descanse, que era el mayor y ya tenía 3 años. Y Rosy, que estaba recién nacida, que había nacido unos meses antes de yo graduarme. Así que llegamos a Puerto Rico en junio del 54 y yo dije, yo no tengo más remedio, porque cuando nos apegamos en el aeropuerto teníamos entre Paquita y yo 8 pesos. No tengo más remedio que pasar la reválida rápido. Le doy las gracias a un viejo juez del Supremo, popular por cierto, que siempre le recordaré con agradecimiento, porque entonces la mitad de la reválida era oral, y cuando yo llegué a la parte oral, él, que sabe quién yo era, que era independentista y tal, me dijo: yo quiero que usted nos explique si la creación del Estado Libre Asociado, que llevaba 2 años de creado, terminó el sistema colonial en Puerto Rico, o si prevalece el colonialismo. Y pues me dio por la vena al gusto, como dicen. Yo le dije, yo le voy a explicar las 2 teorías, la de ustedes, los populares, y la de nosotros, los independentistas. Y estuve 2 horas hablando sobre eso y los otros jueces preguntándome, y no me preguntaron de más nada. De manera que pasé la reválida relativamente fácil. Son años donde el Partido Independentista tiene un importante papel también en la legislatura y genera una serie de proyectos legislativos que han sido, ¿verdad?, históricos para Puerto Rico, pero empieza un proceso muy fuerte de acaparamiento del poder, ¿verdad?, por parte del Partido Popular. Susoni Lenz y Gilberto Concepción de Gracia vinieron a Mayagüez a proponerme que yo me fuera a trabajar a tiempo completo a la legislatura como asesor legislativo de la minoría independentista y que aceptara al mismo tiempo ser vicepresidente ejecutivo de la Comisión de Evaluación que se había creado por la Junta de Directores en Guayama para coordinar los trabajos de esa comisión. Yo acepté esa encomienda. Pero fíjate que entonces las transformaciones que está sufriendo el país van a prácticamente hacer que ese partido, que tiene una presencia tan extraordinaria y que amenaza al gobierno, que Muñoz se siente preocupado por su efervescencia, en menos de una década prácticamente se entra en una crisis profunda y desaparece. Porque es que el país se estaba transformando también aceleradamente. Celebramos vistas públicas en todos los distritos del país, los domingos sucesivos. Convocábamos a la militancia pipiola y a todo el que tuviera interés en que fuera a esas vistas, que las celebrábamos en las alcaldías y en lugares así públicos. Y la gente llegó y habló y dijo todo lo que pensaban sobre el anquilosamiento que ya iba marcando el partido. Y finalmente rendimos un informe sumamente severo y crítico que el doctor Concepción de Gracia lo consideró como un ataque a su liderato, aunque en verdad esa no era la
la razón para esa crítica tan severa. Era para compartirla a todo el equipo de dirección del partido y no un ataque al presidente. Y ahí empezó un proceso de división interna dentro del partido. En el 59, Juan Mari con otra gente decide fundar el movimiento pro independencia. Hay elementos muy diversos. Por un lado, una vía que se plantea como más osada, que es la vía que plantean los cubanos de la toma del poder, y por otro lado, una evaluación de que la gestión del PIB en el ámbito legislativo, en el ámbito electoral, va a ser muy chica, es demasiado acotada y es demasiado limitado el espacio de acción que hay ahí, ¿no? Eso lo decidimos a finales del 58. Y yo hablé por televisión ese día, aquí en el Canal 5 de Mayagüez, en un programa que auspiciamos con una colecta que se hizo aquí entre los independentistas, invitando a todos a participar en la conmemoración de Hostos. Y esa tarde nos reunimos en la casa de los esposos Nazario Tarabal y éramos alrededor de 100 personas. Doña Pupa era medium espiritista y tenía un centro en el patio de su casa. Digo, pues mire, yo tengo en el patio de mi casa una casita, yo hago centros martes y jueves, así que lunes, miércoles o viernes nos podemos reunir para discutir qué es lo que vamos a hacer, qué se va a decidir en este caso. Y ahí nos empezamos a reunir, más o menos los expulsados y los que no expulsaron, que se disgustaron por la actitud del PIB. Y en ese centro espiritista fue que se fundó el MPI. Coño, despierta, boricua, oye boricua, y ven a buscar mi El Movimiento Pro Independencia, cuando se funda un poco para recuperar unos elementos que inicialmente habían sido planteados interesantemente en el debate por el Partido Popular, como la justicia, la integración del modelo de independencia con justicia social. Juan es posiblemente el líder más importante de su generación, de las personas que veían en un momento dado. No creo que eso sea así ahora. Por eso es que repito que hay que verlo en el contexto histórico. En un momento dado que veían la posibilidad de la independencia como una lucha contra Estados Unidos. Y lo cual los llevó a buscar aliados enemigos de los Estados Unidos, bajo la teoría a veces inconsciente de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. La desaparición de la franquicia Pipiola en 1960, que le permitió al señor Muñoz Marín ufanarse al día siguiente o a los varios días de las elecciones del 60, afirmando públicamente que el independentismo había dejado de ser un problema político y se había reducido de ahí en adelante a ser un mero problema policíaco. Esa es una de las dos acciones que para mí son imperdonables del señor Muñoz Marín, esa y el encarcelamiento y crueldad con que se trató al Albizu Campos y a los presos nacionalistas. Antes del 64 los partidos políticos se movilizaban cada 4 años y su función era esa, cada 4 años lograr una mayoría electoral, más o menos votos. Desde la irrupción del MPI en adelante, sin embargo, lo que se va a ver es una movilización en torno a diversas causas, que es permanente, es continua. Como decía, el movimiento obrero, las causas estudiantiles, la defensa de los recursos naturales, como fue el caso de Utuado, la defensa del patrimonio nacional. La organización que representaba el independentismo masivamente en Puerto Rico era el Movimiento Pro Independencia, sin lugar a dudas. Y sin que esto sea autoelogio,
pero tampoco falsa modestia, pues yo era el principal dirigente del independentismo puertorriqueño en aquella década, y así lo reconocía todo el mundo, incluyendo el FBI, que en sus expedientes sobre mi persona así me caracterizaban. Creo que Juan nos enseñó a aquella generación, nos enseñó a piquetear, nos rescató el nombre de Pedro Albizu Campos. Pues todo aquello nos servía de teatro, obviamente, de marco para un activismo que se empezó a dar en Puerto Rico y al cual el independentismo puertorriqueño no estaba acostumbrado. Ese activismo lo incorpora el MPI, lo incorpora la FUPI y otras organizaciones que fueron creándose después. Es curioso que a mí Juan Maribraz me impresionaba como un señor. Yo era muy joven y me parecía un señor mucho mayor de lo que en realidad él era. Él no era tan mayor, pero a mí me impresionaba como un señor. Y yo creo que eso tiene que ser parte de esa personalidad de Maribraz que lo llevó a ser el dirigente de esa organización. La primera vez que yo vi a Maribraz en mi vida, porque yo estudiaba en Georgetown en aquel entonces y él fue a testificar en nombre del MPI. Primero habló un inglés perfecto, mucho mejor inglés que la representación estadista, es la verdad. Segundo, con una claridad y una elocuencia enorme. Y tercero, con un dominio de la situación política norteamericana. En aquel entonces la tesis del MPI era lo que se llamaba el traspaso de poderes, que Estados Unidos tenía que traspasarle para que fuera legítima cualquier decisión plebiscitaria que tomara Puerto Rico, había que traspasarle todos los poderes que tenía Estados Unidos, ejercía Estados Unidos sobre Puerto Rico, traspasarlo al pueblo de Puerto Rico, y entonces el pueblo de Puerto Rico votaba y decidía cuáles le devolvía a Estados Unidos. Y un congresista que le preguntó, le dice, pero señor Maribraz, si yo tengo un hijo en mi casa, yo no lo saco de mi casa para preguntarle si quiere volver a entrar. Y él le dijo, sí señor, pero ocurre que son ustedes los que están en nuestra casa. Y aquello se echó a reír todo el mundo. Y ahí se acabó, las vistas de por la mañana se acabaron ahí. El MPI creó lo que se llamaron misiones. O sea, que es un concepto como algo religioso, porque esto tampoco era algo premeditado en términos de socialismo científico. Esto era un proceso donde Maribraz pues siempre es el que lleva la voz cantante, o sea, porque independientemente de que hubo distintas discrepancias, alguna gente se separaba del MPI, otros se quedaban, pero Maribraz en gran medida fue siempre el dirigente principal. O sea, la línea de Maribraz se impuso en el MPI por todos esos años del MPI. O sea que si vamos a hacer la historia del MPI, en gran medida es la contribución, que yo entiendo excepcional, de Juan Maribraz a la lucha de independencia, porque se rescató una lucha que estaba abocada a una desaparición. Cuando ya él estaba en el movimiento, en el MPI, que tenía una vida mucho más política, mucho más activa, pues, y el trabajo en la ONU todos los años, generalmente en el momento en que empezaban los cursos, él estaba en las Naciones Unidas. Y así que en ese sentido yo tenía que entenderme con los muchachos, los libros, la ropa, llevarlos a la escuela, porque él no estaba, pero siempre estaba pendiente. Y estoy muy pendiente de todos ellos siempre, no solo porque es un deber, porque es una obligación, sino además porque me sale del alma, porque quiero que sea así. Yo recuerdo, él le gustaba jugar dominó con los amigos, con don Lorenzo Piñeiro Rivera, con Jaime Luciano, con distintos amigos, y los invitaba a casa y entonces se sentaban y jugaban dominó y charlaban y hacían todos sus relatos y sus cuentos. Yo me dedicaba cada vez que había una actividad a servirles, llevarles los entremeses y las cosas, ¿no? Porque me entusiasmaba mucho escuchar las historias, no solo de él, sino también de sus amigos. Pues el papá y yo era la nena, yo quería salir mucho, él siempre tenía las aprensiones que tienen los papás, que ahora yo siendo mamá y
y teniendo los hijos que tengo, pues también me doy cuenta de la función de cada cual. Y él, pues, sí, me causaba a mí un poco de temor, digamos, preguntarle si podía ir a un baile, ese tipo de cosas, pero él siempre acababa dándome permiso. Una vez había un periodista del periódico El Mundo, bastante reaccionario, que escribió un artículo diciendo que Fidel Castro le mandaba armas a Maribraz a través de un submarino que los recibía frente a la playa del pueblo de Luquillo, porque ayer era que estábamos nosotros siempre en verano, y parece que alguien le habrá comentado de nuestra presencia y se inventó esa historieta. Hay padres que son independentistas y los hijos no les salen independentistas. Esa unión tan grande que había en la familia, pues yo creo que en gran medida lo que ha hecho que mis hijos sean consecuentes con nuestras ideas. No olvidemos esto, por Juan Maribraz y César Andreu Iglesias, que ambos venían de vertientes muy distintas, pero ambos convencidos de que para formar un movimiento nuevo tienes que tener un periódico. Probablemente César con la tradición leninista de que Lenin para organizar formaba periódicos, y Maribraz con la formación martiana. Ellos saben que lo primero que hay que hacer es hacer un periódico, y hacen el periódico Claridad pues muy rústicamente, a mimeógrafo, una hojita así muy humilde, con una tirada muy pequeña, y eso pues empieza a circular. Juan escribía, yo creo que no sé si ha dejado de hacerlo, no sé qué nombre use ahora, pero hay muchos escritos de Juan con seudónimo. Es muy importante reiterar el papel fundamental que siguió jugando Claridad a pesar de la disolución del Partido Socialista, y el papel fundamental que ha jugado Juan Maribraz en mantener la cohesión y el trabajo en favor del periódico. Yo creo que eso es un elemento absolutamente fundamental de Puerto Rico. O sea, Juan Mari es una figura central dentro del periódico Claridad, la ha sido desde sus primeros días hasta el día de hoy. Entre 1968 y 1972 había una orden en la policía de que se interviniese cualquier automóvil que tuviese una bandera puertorriqueña. Era un momento en que la policía impedía que se vendiera Claridad en las esquinas. Era un momento de represión pura y dura en algunos casos. Una vez me manda a buscar, yo estaba organizando unos piquetes en el Teatro Tapia, porque el Festival del Teatro Puertorriqueño estaba llenando de extranjeros, y aquí estaban los actores y las actrices puertorriqueñas sufriendo un desempleo. Y me dijo que me quería ver. Me mandó a citarnos en un sitio. Allí me mandaron a decir que no era en ese sitio, que era en otro. Y entonces, cuando estábamos allí hablando, en al lugar que fuimos, que queda entre el Condado de Isla Verde, un sitio muy bonito, donde te da el mar hacia el frente, dos señores con gabán, corbata, norteamericanos, se nos pararon de frente. Y nosotros pues inmediatamente nos dimos cuenta que eran agentes. Y entonces Juan me dijo, bueno, es mejor que crean que nos estamos haciendo el amor a que estemos conspirando. Y yo le contesté, pues sí, yo creo que es mejor que se crean que nos estamos haciendo el amor. Y nos tomamos de mano y terminamos besándonos. Y después el otro día yo no me atreví a mirarle la cara de la vergüenza, porque habíamos tenido que hacer ese teatro. Tiene que tomarse en cuenta también que en el expediente de mi persona que ha acumulado el FBI y algunas de cuyas inserciones me fueron reveladas bajo la Ley de Libertad de Información,
en distintas ocasiones. El FBI se ufana de haberme causado a mí una trombosis en el año de 1965 y que tuvo como consecuencia que se me hospitalizara en el Hospital Auxilio Mutuo durante 3 semanas y que tuviera que estar alrededor de 2 meses fuera de la Secretaría General del Movimiento Pro Independencia para atender la convalecencia de aquel acto. El FBI apunta todo eso en mi expediente. Nosotros nos mudamos a vivir a España porque mi madre estudió en la Complutense en Madrid en 1969 al 70 y allí recuerdo que vivía con mis abuelos paternos, con don Chago y doña Mercedes. Y bajando un día del apartamento veo la prensa española donde se publica una foto de Maribraz bañado en sangre, bajando las oficinas del MPI en aquella época, que eran frente a la Plaza del Recreo de Río Piedras, y fue en ocasión del asalto a las oficinas del MPI, que sale publicado en la primera plana de los periódicos españoles. Y la sangre no era de Maribraz, era creo que era de Fran Cervoni o de algún compañero que fue herido en aquella ocasión y él lo atendió y parece que se llenó de sangre, pero esa es la impresión que tenemos en España, sus padres, sus hijos. Tú llamabas a Juan, él mismo te daba una charla en el Colegio de Abogados que se iba al barrio, a los montones en Las Piedras, a hablarle a un grupo de trabajadores, o se iba al barrio Palmera en Río Grande con los huelguistas, o iba a un micromeeting donde exhibíamos una película, qué sé yo, de Argelia o de Cuba, y allí estaba Juan. O sea, siempre estuvo presente. No era el líder de oficina, sino que era una persona comprometida en todo. Iba a todos sitios y participaba en todas las actividades y se arriesgaba como el que más. O sea, tampoco es una persona siempre mostró mucha valentía personal, lo mostró y lo ha mantenido hasta ahora, ¿no? La represión representó para nosotros el negarnos otras opciones, pero no era que no la teníamos familiarmente, era que en términos de la represión que existía en aquel momento, esa misma represión que la vivimos en cuero y carne, nos obligaba a una unidad detrás de lo que es la lucha de independencia. Porque era la forma más natural de sentirnos protegidos, participando pues junto con los demás miles de militantes independentistas que en realidad fueron para nosotros nuestra familia. Yo me acuerdo en eso de ser padre, un día en el Comité Central, nosotros que estaban hablando sobre Raúl Mari, y un compañero le dijo a Juan, pero es que tú tienes una actitud paternal con él. Le dijo, pues no, claro que es paternal si es mi hijo. Yo no dejo de ser padre porque yo estoy aquí, o sea, sí es paternal y sí lo voy a cuidar, es mi hijo, no me pueden pedir otra cosa. Si uno no empieza por identificarse con su familia, pues no tiene entonces la posibilidad de desarrollar esa fibra de sensibilidad que lleva al patriotismo. De manera que para mí eso incluso es parte de la disciplina patriótica, el cultivo de la relación familiar. Había un dicho que decía, temblaba la corte, temblaba el fiscal cuando entraba Juan Maribraz. Le tenían pánico, no solamente por la figura que creaba la prensa de come niños comunistas, sino porque un excelente abogado, una persona con un dominio de las leyes, del discurso, del verbo y con una verticalidad para defender siempre, ¿verdad?, a los menos favorecidos. Y tantos casos. Para nosotros él era como nosotros decíamos, estás preso, la llave es Juan Maribraz. La llave de la cárcel era Juan. Yo aparezco más como litigante que como abogado. Maribraz versus Lela, Maribraz versus PCP versus Lela, PCP versus qué sé yo cuánto. En el Colegio de Abogados
Bueno, uno podría pensar que un hombre pues de esa naturaleza contestataria de Juan pues no podría incorporarse adecuadamente a los trabajos de un colectivo. Juan ha sido un colaborador excepcional en las comisiones en las que ha participado. Juan ha participado en muchísimas cosas en el Colegio de Abogados, en su delegación, en la Junta de Gobierno, en la Comisión de Desarrollo Constitucional, y es un miembro del colegio muy respetado. No solamente en las cortes del país litigando en favor de las personas perseguidas, sino su presencia ante las Naciones Unidas defendiendo el caso legal en el derecho internacional. Juan te puede analizar el caso de Puerto Rico legal en cualquier parte del mundo, bajo cualquier prisma, bajo cualquier tipo de ley, convenio que hayan existido. En México, por ejemplo, en República Dominicana, en Argentina, en Chile. En el caso de Cuba es un asunto de generaciones. Desde Fidel Castro hasta Ricardo Alarcón, que es mucho más joven que Juan, hasta generaciones jóvenes, como es el caso de Felipe Pérez Roque, el actual canciller, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, así como políticos de otros hemisferios. Ahmed Salim, de la República Unida de Tanzania, todos ellos conscientes de que están ante una figura estratégica de nuestra América. Nosotros hemos sido bendecidos por tener a una persona como Juan cerca de nosotros. Yo creo que en la historia de Puerto Rico el MPI y el PCP en la década del 60 y 70 provocó determinadas transformaciones que fueron más profundas o más que los mismos partidos principales. Había un sentido de dedicación y de desprendimiento que luego uno no lo ha visto en otras organizaciones, de dedicar horas enteras, noches enteras a reuniones, a viajes por la isla, a organizar, convencidos de que esto estaba cerca, ¿no? De un triunfo, que se progresaba, que uno veía el cambio, que uno veía sumarse a la gente. Y yo creo que ese tipo que nosotros llamábamos militancia, pero que visto desde hoy uno puede decir que era un trabajo en equipo, con entusiasmo, con optimismo, con mucha fe en el futuro, y que buena parte de esa inspiración la daba Maribel. Para ser líder de una generación como la nuestra, pues se necesitaba poder entender esos cambios. Juan podía ajustarse. Era un enamorado de la música revolucionaria, del pensamiento y de lo que era el arte de nuestra generación. Cosa que pues uno no veía en otros líderes políticos, no tenían no eran atentos con esa manifestación tan importante que era el eje de nuestro quehacer, que era la cosa cultural, ¿no? Su análisis ideológico, su empatía con los jóvenes es extraordinaria. Eso ha llevado a que haya fundado varias organizaciones que en los 60, pues como había dicho anteriormente, no creían en el aspecto electoral. Sin embargo, en el 71 se funda el Partido Socialista. Que son los años de la gobernación de Hernández Colón, son los años de auge del movimiento independentista, de auge del movimiento obrero, que lleva al PCP a tomar la decisión de inscribirse como partido y tener su propia participación electoral. Evelyn y él tienen una relación por años sin casarse. Más o menos se separan, vuelven, se separan, vuelven. Y ya a lo último, pues, Juan y Evelyn se amaron intensamente. Y pues se casan. Nos casamos, ay, tú me vas a matar, en diciembre del 74, el 17 de diciembre del 74. Después de mi divorcio de Paquita, que nunca representó una separación ideológica, porque siempre hemos estado en la misma línea de lucha por las mismas causas. Me casé con Evelyn Narváez. Era difícil, porque mi carácter es todo lo contrario.
Yo soy alegre, hablador, a todo el mundo saludo, y él no lo era. Así que yo llegaba al colegio de abogados y empezaba a saludar a todo el mundo. Y él me decía, tienes que estar saludando a todo el mundo. Ay, Dios mío. Cumplí mi tarea, lo acompañaba a los debates de televisión. Fue difícil porque él no es el líder de dar mano y de dar besos. ¿Lo ves? Él es un líder de ideas, un dirigente de ideas e ideas de vanguardia. Sé lo mucho que le costó eso, desde un punto de vista emocional para Juan, que venía de la lucha, como decía, de la huelga electoral, que venía que nunca tuvo mucha fe en el proceso electoral como un proceso definitorio. El trabajo que le costaba desde el punto de vista emocional envolverse en todo aquel proceso, participar en aquellos debates, ir por ahí saludando gente como hacen los políticos tradicionales. Sin embargo, pues, con toda la estoicidad, el estoicismo que le caracteriza, lo aguantó. Bueno, hay múltiples anécdotas de esas campañas políticas, ¿no? De lo difícil que era hacer esas campañas políticas para personas como Juan y como yo, que no estamos acostumbrados ni nos gusta esa cosa de hacer campaña, ¿no? Recuerdo que una vez caminábamos saludando gente de casa a casa y Juan me decía, me siento como el elefante del circo. Y recuerdo también una vez que lo metieron a un salón de belleza donde había un montón de mujeres con los gorros esos puestos y Juan saludando a aquella señora. Y cuando salió me dijo, esto tiene que acabarse, esto yo no aguanto mucho más esto. Hubo 10.000 personas que votaron por mí para gobernador y eso no es poca cosa en una colonia. Esa es la base cuantitativa, diríamos, del apoyo al socialismo marxista-leninista en aquellas elecciones. Y eso era el 1%. Por eso yo cuando venía de Mayagüez para San Juan por Ponce generalmente, y se me explotaba una goma en el medio de la cuesta entre Salinas y Calley, pues lo que hacía es que me salía a la cajetera y decía, de cada 100 cajos por lo menos uno se va a parar. Y efectivamente. Yo estaba encinta de Mari Mari. En ese proceso yo fui funcionaria de colegio, que eso nunca lo he hecho ni lo he vuelto a hacer. Y tuvo ella una niña, Mari Mari, que se le conoce como Mari Mari hoy. Se llama María de las Mercedes porque es el nombre de mi mamá. Es una niña muy buena y muy inteligente. Y yo siento un gran orgullo de ser su padre. Cacho, el nene mío, pues cuando nació Mari Mari le dijimos, mira a tu tía. Y él es de la misma generación. De hecho, fueron roommates y todo después. Y él por la mañana la llevaba a la escuela. Eso era su primera tarea. Cuando él llegaba por la noche, él pitaba, venía pitando. Mari sabe pitar. Yo no sé pitar, pero María es chiquita, pita como él. Es cariñoso. Es muy cariñoso porque es muy amoroso en realidad. No es que sea una persona que te está abrazando y besando todo el tiempo porque no lo es. Pero sí es alguien que con la mirada nada más, ¿entiendes? Te dice mucho, que siempre te busca estar contigo, así que en ese sentido tú te das cuenta que eres importante para él. Nuestra comunicación emocional ha sido mucho a través de las cartas. Mi hija Mari Mari estuvo muy vinculada en su niñez con mi nieta Josana. Estaban juntas en la escuela en una época inclusive. Y claro, entonces yo iba a buscar a Mari Mari a la escuela y me traía a Josana, y Raúl iba a buscar a Josana y se traía a Mari Mari.
porque estaban en esa unidad, pero cuando no hemos tenido esa suerte de coincidir en situaciones como esa, pues entonces no me ha sido posible disfrutar de los nietos como cualquier abuelo disfruta. Cuando los arrestos de Vieques, su hija Mari iba a ser juzgada, un día en que yo como abogado representaba a dos personas que junto con ella habían entrado a Vieques. Y a mí me impactó porque Juan Maribraz estaba en un piquete enfrente de la corte, él solo, en apoyo a su hija. Y a mí me impactó porque vi a Juan Maribraz, el padre. O sea, un padre que va a darle apoyo a su hija, que está siendo juzgada en la corte de su enemigo. Y para mí eso fue un momento muy emocionante y refleja ya no Juan Maribraz, el revolucionario, el dirigente político, sino Juan Maribraz, el padre. Si nosotros hubiésemos aguantado hasta que él renunció, cosa que él había planificado años antes, pero a él lo aclamaron que volviera, y ahí él fue débil y volvió. Y yo sabía que ahí se terminaba nuestra relación. Y esos son aspectos que también se olvidan, ¿verdad? De que realmente uno no es una máquina, que está todo el tiempo, que la revolución está ajena a todos los sombreros que uno se quita y se pone durante el día. Uno es papá, uno es madre, uno es amante, uno es chofer, uno es vecino, uno es profesional. Todos esos sombreros tú te los vas quitando y poniendo, pero con la perspectiva, ¿verdad?, de mantener una lucha y adelantar un objetivo por la liberación de tu pueblo. Pero en todos esos sombreros se dan momentos difíciles, en todas esas fases que uno, ¿verdad?, va cambiando día a día. Me mandan a hacer una serie de la clase de fotografía de Ramón Aboy de alguna personalidad. Pues escojo a Juan, porque Juan está muy ligado a mi vida y está en casa, pues empiezo a tomarle una serie de fotografías a Juan. Entre ellas hay una en el Cristo de Lares, y entonces pues ya la mirada de Juan es otra, el contacto con Juan es otra, y ya la situación con Juan es, ya empiezo a enamorarme de Juan como persona. Está soltero para mí, está solo, o sea, y es una época bien difícil en términos de Puerto Rico, de toda la influencia mundial de la liberación femenina, el amor libre, los Beatles por allá, todo ese movimiento que hubo, había mucha libertad. En medio de dos de mis matrimonios, tuve una relación muy fugaz con una compañera que no llegó a matrimonio, y de esa relación surgió una niña, Mariana Mari Bando, que desafortunadamente nació impedida y ha sido sordociega y con un grado de retardación toda la vida. Siempre que Juan veía a Mariana, en momentos que Mariana estaba enferma, me apoyaba, y las veces que Juan veía a Mariana lloraba muchísimo, o sea, se conmovía mucho. Emocionalmente él no podía bregar con la situación. Juan Mari me manda esta cartita del 77. Estaba en La Habana, Cuba. Fui a ver a Mariana esta noche. Estaba en nuestra misión con su mamá, esperando. Le había temido a este encuentro porque presentía el efecto devastador que tendría en mi estado de ánimo, ya bastante golpeado. Evelyn, que me conoce tanto, me lo había prevenido, pidiéndome que no dejara que ese encuentro me traumatizara. Mariana es en mi vida una herida más honda e incurable que casi todas las otras que he sufrido en el plano espiritual, que son bastantes. Tal vez la peor de todas, con la única excepción de la de Chagui asesinado. Eso te resume, ¿verdad?
los sentimientos de él con relación a Mariana. Y entonces, unos años después, me casé con una compañera que había conocido yo siendo ella monja en un foro en que yo participé en la Universidad Católica en Ponce, en que ella, como monja, era estudiante graduada de la Universidad Católica y estuvo en el foro, y allí yo la había conocido. Y años después me encontré con ella en Río Piedras, que ya había salido de monja, y estaba trabajando en Río Piedras de maestra. Pudimos vivir casados durante 7 años, porque se enfermó de cáncer y fue una situación muy angustiosa, muy dolorosa para todos. Ya ella había tenido a la nena, que es la más pequeña de mis hijas, Teresa María. Se llama Teresa María Mari Gómez. Una muchacha también muy inteligente, muy alerta, que claro, yo quiero muchísimo también. Pero por ejemplo, yo recuerdo cuando nació Teresa, que al poco tiempo Nelly se enfermó y él llegaba y le daba comida a la nena. Yo me acuerdo que la nena le decía, cógeme al hombro porque tú eres fuerzudo y mami no puede cogerme. Tú eres fuerzudo, le decía la nena, le decía Teresa. Él la cogía a la nena, la dormía, la acostaba, la arropaba, le daba comida. Súper ocupado, sí, pero nos dio mucho tiempo. Por lo menos puedo hablar por mi hermanita puedo hablar por mí, pero como mi hermanita y yo estábamos en esta generación juntas, nos quedábamos con él. Yo creo que él, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo bien, porque sacó el tiempo, nos llevaba al parque a correr bicicleta, nos llevaba a la escuela. La verdad que es un gran ser humano y yo lo quiero y lo admiro mucho. Es tan honesto. Cuando tú ves toda esa corrupción y tú piensas, Dios mío, este pueblo tiene un ser humano tan honesto como Juan. Imagínate que el papá era un hombre pobre y cuando murió lo que dejó fue un dinerito y en una libretita él puso 1,000 pesos para Marimari, 1,000 para Josimari, 1,000 para Raulito, no sé cuántos para él, para Paquita, y el nombre de ese papelito que era de esas libretitas que tienen de alambre chiquitito, cuando me envió el cheque que le correspondía a Marimari, como si tenía que probar que eso fue así. Otra se mete los 10,000 pesos en el bolsillo y sigue caminando. Y sus mujeres han seguido amándolo. Sus mujeres lo amó hasta que murió. Todavía el día que le hicimos el homenaje, ya ella muerta, allá en Guayama, ella pidió que le cantaran que las únicas canciones que ella quería que le cantaran eran las canciones que ella le cantaba a Juan. Fíjate que murió amando a Juan. Onelli murió amando a Juan. Paquita lo sigue amando. Paquita me dice, no, yo no lo amo. Yo digo, Paquita lo ama. En alguna forma tú amas a Juan. O sea, porque así fue un hombre bueno. Ahora hay que destacar que Juan María ha sido un hombre de una entrega total, que dio hasta la vida de su hijo, ¿verdad? Porque asesinan a Chagui por ser hijo de Juan María. Chagui era muchacho espiritual, metafísico, músico, bonachón. Eso no quiere decir que no estuviera comprometido con la lucha de la independencia, pero tenía esa personalidad de muchacho bueno, bondadoso, más que nada metafísico, de treparse a la tejaza de la casa, al techo de la casa, y tocar violín en las noches de luna.
Pues eso más o menos puede describir quién era Chá. Uno de los dolores más grandes que tuve en la prisión, no lo que yo pasé, sino uno de los dolores más grandes fue que me enteré. Sabía cómo eso le iba a pegar a Juan, Paquita, don Chaguito, porque esa era una familia bien de esto, bien familia. ¿Ves? Y me dolió. La historia de la muerte de Chagui a mí me toca desde el saque, en el sentido de que a él lo matan buscándome a mí al nursery, en el carro de mi papá. Él tenía unos vuelos durante el día y me pidió que le prestara el carro para ir al aeropuerto y después él me recogía en el trabajo. Y no llegó. Yo estaba viajando con Juan de San Juan a Nueva York la noche que mataron a su hijo mayor. Y él, antes de irse a Nueva York, cambió la cerradura de mi casa y la de sus hijos. Nos dejó preparados. Nos dijo, no pregunten, porque él es una persona también bien psíquica. Y no pregunten. Ustedes, si ven algo raro, entran, disparen. Fueron sus instrucciones. La noticia de su muerte se me dio en el lugar donde yo me quedé esa noche. Estaba con mi familia, quedándose con mi familia. Yo recuerdo que la noche antes estábamos conversando y mi hija acababa de nacer, hacía apenas unos meses. A Chagui lo asesinan el 24 de marzo de 1976. En la noche lo secuestran, le dan una paliza, tratan de sacarle información. Fue un secuestro evidente, tenemos toda la prueba para demostrarlo. Fue secuestrado en una tienda de Burger King en Coupey y el cadáver aparece el 25 de marzo del 76, que es el día de mi cumpleaños, en un paraje en Cagua. En ese mismo momento, la inteligencia norteamericana está efectuando un operativo de arrestos contra miembros del Comité Central del Partido Socialista y es simultáneo. Néstor Nazario y yo identificamos el cadáver de Chagui en la morgue. El contexto en que se dio este crimen es importante tenerlo en mente. El Partido Socialista puertorriqueño había alcanzado una gran masividad en los meses anteriores a este crimen. Por primera vez en la historia de Puerto Rico se da una asamblea socialista donde se llena el Coliseo Rebel Clemente, donde caben 10.000 personas sentadas y estaba todo el Coliseo lleno. 10.000 personas agitando banderas coloradas. 10.000 personas con la efigie del Che Guevara y de los próceres puertorriqueños. Y aquella eclosión masiva de apoyo al socialismo en medio de la colonia más importante del primer imperio de nuestra época tenía que tener unas consecuencias extraordinarias en la búsqueda de caminos represivos por parte del imperio. Nos agarraron, o sea, nosotros estábamos en la oficina del PCP. A mi abuelo lo metieron en cuando se dieron cuenta, porque yo le dije, Lolita, ese es Chagui. Cuando ella se dio cuenta, pues ahí hubo una conmoción, estaba todo el mundo, nadie lo podía creer. Pues a mi abuelo un compañero lo metió en una oficina, a mí me metieron en otra para, ¿verdad? Poder entender la situación. Ellos llamaron a mi papá y a mi mamá. Al otro día recibí esta llamada que me hizo un compañero, Rafael Anglada, para darme la noticia. Pues para mí, francamente, pues se me fue el mundo, ¿no? Yo recuerdo esa llamada. A mí me tocó ese día ser segunda escolta
Juan Mari, que tenía unas actividades aquí en los Estados Unidos. Y recuerdo cuando José Laluz recibe esa llamada y la cara, la expresión de él fue muy... A él le asustó, a mí me asustó. Él no supo qué hacer. Yo definitivamente en esa época era bien joven. Bregar con un asunto así con Juan era ya a otros niveles. Me tocó, como algunas personas saben, la enorme tarea de al otro día por la mañana, cuando se nos informó, ir a donde Juan, decirle a Juan que su hijo había fallecido. Me la dio Rafi Anglada, quien además me acompañó junto con otros compañeros y compañeras desde Nueva York. Nos acompañó tanto a Paquita como a mí. Entonces, pues, cogí el taxi y me fui para el aeropuerto. Entonces, cuando llego al aeropuerto estaba Juan, que había venido. Y entonces, pues me dijo, es Chagui. Yo creí que era un accidente, que estaba malito o algo así, pero... Entonces, me di cuenta por los compañeros que vinieron a traernos de allá. Y entonces a mí me dieron unas cosas, unas pastillas y eso. Y llegamos aquí. Te puedo decir hoy las palabras que dijo Juan. Juan dijo, escuchamos Julio y yo, si le ha pasado algo a uno de los nenes, no va a quedar títere con cabeza. Esas fueron sus palabras. Lolita Aulet me dijo que la comisión política del Partido Socialista había decidido que yo no podía ir al aeropuerto. Y era su esposa, porque venía con Paquita en el mismo avión, mismo vuelo. Y lo más que permitieron fue que yo fuera al estacionamiento del aeropuerto. Con Lolita me llevó y yo me bajé afuera, o sea, todo el mundo lo recibió en la salida. Y dicen que lo primero que preguntó me dijo, ¿y dónde está mi esposa? ¿Dónde está Evelyn? Y pues yo no le quise dar el más rato de que él supiera en ese momento el problema que había. Y cuando salió fuera del aeropuerto me vio con Lolita y ahí él se me echó a llorar. El asesinato de mi hijo yo lo veo como parte de un diseño para seguir afectando mi lucidez y mi participación plena en la lucha por la independencia de Puerto Rico. En cierta medida lograron su objetivo. Lograron su objetivo en la medida en que ciertamente afectó mi campaña electoral para la gobernación de Puerto Rico. Yo no engrané de nuevo en la forma impetuosa en que se había iniciado esa campaña, y ciertamente eso me afectó el resto de mi vida. Yo nunca he sido el mismo después de ese acto. No lo lograron en el sentido de romper el espinazo de ninguno de los familiares directos de Chagui, tanto su madre como yo, como su abuelo que estaba vivo entonces, mi papá, como sus hermanos Rosy y Raúl, se mantuvieron todos bien sólidamente unidos en el esfuerzo por mantener
la integridad de nuestras posiciones. Yo creo que es uno de los momentos en que Juan Maribraz se crece como dirigente. Yo creo que es la prueba más difícil que él ha tenido en su vida política y detuvo él personalmente la reacción del movimiento independentista, que naturalmente fue una reacción vigorosa al conocer el asesinato de mi hermano. Y en la propia tumba de Chagui, Maribraz pronuncia un discurso donde él llama a detener cualquier venganza de parte del movimiento independentista, a sabiendas, con una conciencia iluminada que ha tenido de que si caíamos en esa provocación iba a ser la destrucción de las fuerzas independentistas. Y eso es lo que hace. En la tumba de su hijo llama a que no reaccionemos a esa provocación. Me acuerdo que dijo: la venganza no cabe en los corazones de los verdaderos revolucionarios. Un sentimiento tan mezquino y banal como la venganza no cabe en nuestros corazones, algo así dijo. Ya a nosotros no pueden causarnos un dolor mayor. Agotaron todos sus recursos. Ya no tienen en sus manos una manera de golpearnos más hondo. Y allá hay nuestro querido y tierno hijo. Le decimos, hijo, que recordaremos minuto tras minuto en el resto de esta lucha de todos nosotros, que será el resto de nuestras vidas. La despedida del duelo que dio Maribraz ante la muerte de su hijo, no llamando a la venganza, ni llamando al rencor, fue realmente una de las quizás, yo no me atrevería a decir discurso, ¿verdad? Porque cuando se le muere un hijo a uno no da un discurso, pero discurso en el sentido literario del término, de que hay un enunciado ahí. Se podría decir que es una de las expresiones más bellas que ha hecho un político en la historia de Puerto Rico, porque fue, digamos, el reconocimiento de haber entregado a la lucha de libertad de este país, pues un hijo, porque es el resultado, pues, de saber que un hombre que se mete a retar un sistema tan poderoso colonial como el que prevalece en Puerto Rico, tiene que estar dispuesto a perder las cosas más íntimas. Y yo creo que de ahí sale, pues, la grandeza espiritual de Maribraz, ¿verdad? Que es algo realmente extraordinario. Si en algún momento yo hubiera tenido la más leve intención de abandonar esta lucha de independencia o marginarme de ella en forma alguna, esa posibilidad quedó borrada por completo con ese asesinato. Porque ocurrido ese asesinato, además de todas las razones que tengo en este mundo para continuar activo en esta lucha, tengo como primera y sobre todo la razón de que el abandono de esta lucha para mí sería traicionar la memoria de mi época. Era una cosa extraordinaria ver cómo, tú saber cómo aquel hombre, ver lo que estaba sufriendo y verlo sufriendo, pero a la vez verle conservar la lucidez para tomar decisiones y para continuar participando en aquella lucha sin permitir que toda la carga emocional que estaba sintiendo lo bloqueara y le impidiera, ¿no? Yo los invité a casa. Yo vivía en Ocean Park. Ese día estaba Juan, Rafael, estaba yo. Me acuerdo que en la reunión Juan se le aguaron los ojos. No lloró, pero lloroso. Lloroso. Dijo, yo no aspiro a tener nunca una posición de poder. Yo no voy a ser electo a nada. Ustedes sí. Y tal vez dijo, yo nunca vi la independencia de Puerto Rico.
Pero seré feliz si veo la República Asociada, para que mis hijos puedan ver la independencia. Y fue bien emocionante. Y tenía una visión. Él fue entre los primeros en decir lo que había sucedido en Cerro Maravilla y por qué sucedió. Y el tiempo le ha dado la razón. A mí mi papá me lleva de sorpresa a Venezuela. Un día me dice, haz la maletita que nos vamos. Yo tenía 10 años, 11 años. Es que están en este congreso latinoamericano, que es en el Teresa Carreño, y mi abuelo está invitado como el orador principal en la actividad. Ese día estamos en el backstage, estamos entrando o sea, mi abuelo está haciendo la entrada al teatro y nosotros saliendo por el lado hacia sentarnos en la primera fila del teatro, que teníamos unas sillas ahí. Le pregunto de chamaquito, pues qué es lo que él va a decir en el discurso, y él me dice, pues chicos, si supieras que yo no sé qué voy a decir ahora mismo. O sea, y digo, bueno, me voy a la primera silla, no sé lo que va a decir, está feo, ¿verdad? Estamos entrando. Me siento en la silla y él empieza a hablar. En aquel momento, pues uno no tiene un span de atención demasiado, ¿verdad? Y tampoco entiende el contexto de las cosas, y están hablando de la economía, de la situación de Puerto Rico en Latinoamérica. Pero la cosa es que como 4 veces durante su participación, la gente se paraba a aplaudir, pero casi frenéticamente, tú sabes. Y yo creo que esa es la primera vez que yo dije como, espérate, este viejo parece que se las trae. Fue como que, wow. Cuando se murió mi esposa en abril de 1987, yo pensé que se había terminado mi vida amorosa, francamente. Yo dije, hasta aquí llegó, de ahora en adelante yo tendré que vivir solo el resto de mis días, atendiendo a esas niñas, haciendo lo que yo pueda por la patria, pero estoy condenado a la soledad. Aquí en esta sala esperé yo el año de 1989, el 31 de diciembre del 88, solo, absolutamente solo. Yo con mis muertos alrededor. Lo recuerdo porque el otro día estaba viendo una nota que puse al final de una novela de Kundera, El Checo, que leí esa noche. Y apuntaba, terminado de leer esta novela, la madrugada del 1 de enero de 1989, en medio de la mayor desolación de mi vida. Ahí lo apunté. Para alegría y dicha mía, ese año de 1989 tuve la oportunidad de revivir el amor con la que es hoy mi esposa, Marta, que había sido y es la prima hermana mía de toda la vida. Cuando nos fuimos a casar, como les expliqué, pues teníamos que pedir una dispensa. En eso vino el huracán Hugo. Entonces, por Hugo, cerraron los tribunales y no nos pudimos casar. Entonces, no teníamos el permiso. Vino la convención del Colegio de Abogados en el Cerro Mar y mis papás me dijeron que yo no podía ir a esa convención sin un matrimonio porque eso no se veía bien. Entonces no fuimos a la convención. Fue Juan a la asamblea para complacer a mis padres, porque eso no me costaba ningún trabajo y yo los amo profundamente. Los dos los queremos mucho y Juan los respeta mucho también. Entonces de ahí ponemos otra fecha
Y en eso fue, en el año 89 fumigaron el centro judicial y lo cerraron por una semana. Pero fíjense qué cosa más increíble. Llegamos y ponemos una fecha, el 14 de octubre del 89. Y entonces, cuando yo llamo a una de mis tías, le digo, Titi, te llamo para decirte que Johnny y yo nos vamos a casar. Cada vez que yo llamaba, pues era un shock para todo el mundo. Pero me dice, ¿y cuándo se casan? Pues el 14 de octubre. Y me dice, pero es que esa fue la fecha en que se casaron Chago y Nini. O sea, los papás de Juan se casaron en esa misma fecha, el 14 de octubre. Y por azares del destino terminamos nosotros casándonos también ese día. Así que tenemos el mismo aniversario. La compañía de ella me ha hecho más posible la reintegración a Mayagüez, porque ella es una persona mucho más gregaria que yo y entonces ella ha participado activamente en diversas iniciativas y actividades que se han desarrollado en Mayagüez en el ámbito cultural, en el ámbito patriótico, cívico, y nos ha permitido a ambos integrarnos a la vida mayagüezana. Hay tanto proyecto que él comienza, que surge de su mente, que un día se levanta, son las 2 de la mañana, se siente, me dice, se me ha ocurrido tal cosa, comienza el proyecto y él se retira y deja que ese proyecto continúe y jamás dice fui yo. Entonces la gente pues muchas veces lo ve a él como el fiero combatiente de la tribuna, el hombre come fuego, y no ha visto la multiplicidad de cosas bellas, de arte, de cultura, de historia, de caridad que él ha hecho. Pues Juan hoy es una persona que el grueso de los puertorriqueños pueden encontrar como una figura afable, sabia, que tiene un gran conocimiento que compartir con este país y sobre todo que tiene un amor infinito hacia Puerto Rico y que ha dedicado su vida a eso, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se ha ido dando en el ciclo de la historia, ¿verdad?, ese cambio de visión. Y uno de los esfuerzos mayores que he podido realizar desde que me desvinculé de cargos directivos de orden partidario, pues ha sido el buscar la unidad de las fuerzas patrióticas puertorriqueñas, y a esos efectos pues hice el llamamiento a fundar Causa Común Independentista, que se fundó en Cabo Rojo en abril de 1989. Juan Mari hizo un repliegue. Fueron años donde Juan se dedicó a la docencia, a la investigación. Hay una especie de un nuevo Juan Mari Brás después de estos años de ser profesor universitario, cosa que se le había negado durante muchos años. Juan es una persona que debió haber estado enseñando en la Universidad de Puerto Rico desde hace mucho tiempo y nunca, ¿verdad?, fue en la Escuela de Derecho Hostos donde pudo compartir su sabiduría y sus conocimientos con los estudiantes. Eso me ha dado una gran satisfacción. Ya yo he visto fructificar la creación de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, y que esto constituya una retribución de mi parte al pueblo de Mayagüez, modesta, de todo lo que Mayagüez me ha dado a mí desde la existencia misma. Porque yo he participado en proyectos y ambiciosos esquemas de cambio social y político a nivel nacional, en cumplimiento de mi deber como puertorriqueño, pero yo tengo también un deber para este pueblo de Mayagüez, y en ese proyecto espero cumplir parte de ese deber, que es un proyecto colectivo de muchísima gente. Hay una especie de un nuevo Juan Mari Brás, mucho más ponderado, yo diría, mucho más viendo las cosas en su dimensión más compleja, menos maniqueo, más
más cercano a las necesidades humanas. Y entonces, en el 1992, Pedro Joselló gana las elecciones y hay un cambio en el panorama político puertorriqueño muy dramático. Entonces acordamos en causa común convocar al independentismo por encima de diferencias de partidos o de grupos a un encuentro el día del natalicio de Hostos, que fue el encuentro hostosiano realizado el 11 de enero de 1993. Es importante su planteamiento de que se desarrolle como una especie de parlamento de lo que es el independentismo, un lugar, una reunión que pueda permitir que los independentistas pues dialoguen. Y de ahí es que surge la idea del Congreso Nacional Hostosiano. Yo creo que Maribraz tocó una fibra importante precisamente relacionada con lo que tiene que ver con la maduración histórica de este pueblo. Si la ciudadanía se somete a referéndum, a mí no me cabe duda de que aquí va a haber sorpresas para mucha gente. El concepto ciudadanía es probablemente el peor entendido en Puerto Rico. Se habla incluso de la ciudadanía queriendo decir la ciudadanía de Estados Unidos de América. Y es parte de lo que está en la psiquis, en la mente del puertorriqueño, en esta distorsión que vivimos en Puerto Rico. Porque es prácticamente sentir y creer entender que la única ciudadanía que hay sobre el planeta es la de Estados Unidos, o que la ciudadanía de Estados Unidos es especial, es superior a todas las demás. Y eso es una concepción totalmente colonial, subdesarrollada, que se debe a la situación política nuestra, que fundamentalmente es una de falta de educación política. Yo como abogado fríamente creía que ese era un paso muy arriesgado, que le sería más útil al ideal y al país sin renunciar a esa ciudadanía. Pero él es un visionario, él es un adelantado, él es un verdadero líder y él veía cosas que yo no veía en aquel momento. A mí me pareció un paso, como todos los grandes líderes, muy quijotesco. Nosotros tenemos esta desgracia y entonces confundimos, por esa razón, ciudadanía con nacionalidad. Y entonces resultan para mucha gente mutuamente excluyentes. O sea, que entienden que si se es ciudadano de Estados Unidos, eso convierte a uno en americano, en estadounidense, y por el otro lado, y peor aún quizás, que eso excluye tener la ciudadanía de cualquiera o cualesquiera otros países. Lo que yo he hecho es desarrollar la teoría de José de Diego, insertándole el pensamiento de Albizu Campos, que elaboró lo de la nulidad del Tratado de París, insertándole el pensamiento de los doctores Perea, que plantearon desde los años 30 cualquier tratado que pretenda desconocer la existencia nacional de un pueblo cuajado en la historia es ilegal y contrario al derecho internacional. Él quiso retar las autoridades de Estados Unidos a ver qué iban a hacer en su caso y trató de seguir todos los pasos que se establecen en la Ley de Inmigración y Naturalización, las leyes de Estados Unidos, sobre la renuncia a la ciudadanía. Él sabía que un requisito era salir de la jurisdicción. Pues él salió de la jurisdicción, ir a una embajada norteamericana en un país extranjero y allí renunciar a la ciudadanía y entregar su pasaporte. Y yo cumplí con todos los requisitos que ellos imponen, que la ley americana impone, de ir a una embajada extranjera y allí llenar un formulario y jurar ante un cónsul que uno renuncia a esa ciudadanía. La ciudadanía no es otra cosa que el vínculo político entre una persona y un Estado organizado.
un Estado político bajo una constitución. Y no es lo mismo que nacionalidad. El caso de la ciudadanía me parece que son ejemplos de cómo Juan Mari, con mucha inteligencia y con mucha astucia, logra señalar las contradicciones del sistema puertorriqueño. Y entonces decir, bueno, mire, apuntar, aquí hay una contradicción, más vale que la resuelvan. Primero me dijeron que no podía regresar a Puerto Rico si renunciaba allí. Y yo le dije, pues ese es mi problema, yo me voy a montar en un avión y voy para Puerto Rico, y cuando llegue allá ustedes determinarán qué hacen conmigo. Misteriosamente, él puede regresar al territorio de Puerto Rico, no le imponen la condición de que no puede regresar, así que él entra nuevamente a Puerto Rico y le llega una carta con un certificado de pérdida de ciudadanía estadounidense. Entré como Pedro por su casa, yo se los había dicho a ellos, yo no voy a Puerto Rico por ser ciudadano americano, yo voy a Puerto Rico porque nací allí. Y porque ustedes no tienen más remedio que dejar que yo viva allí, porque la propia ley de ustedes dice que a los extranjeros indocumentados hay que devolverlos a su lugar de origen. Y el lugar de origen mío es el barrio Salud de Mayagüez. Ustedes me mandan para allá y cumplen con la ley americana. Y como tienen ese problema, pues me dejaron entrar, no se han metido conmigo. Y es con ese certificado de pérdida de ciudadanía que él comienza a retar entonces a las autoridades electorales en Puerto Rico. Con ese certificado él les dice, yo como ciudadano puertorriqueño tengo derecho a votar en las elecciones de Puerto Rico y yo no soy ciudadano de Estados Unidos. Y el caso del licenciado Juan Mari Brás trata específicamente, que es lo que resuelve el Tribunal Supremo de Puerto Rico, trata sobre si un ciudadano puertorriqueño que ha renunciado a la ciudadanía estadounidense y tiene una certificación de que ya no es ciudadano de Estados Unidos, si tiene derecho al voto dentro de Puerto Rico, si tiene derecho a ejercer ese derecho político fundamental. Y el Tribunal Supremo decide que sí, que no tiene que ser ciudadano de Estados Unidos. Mire, una persona es lo que es desde que nace, por ser hijo de sus padres o del grupo social al que pertenece, no importa incluso dónde nazca. O sea, la ciudadanía es el vínculo jurídico que nos une a nosotros con la comunidad política, que en este caso es Puerto Rico. Y en ese sentido, pues sí, él utilizó esos argumentos muy bien para tratar de inyectarle al concepto de ciudadanía puertorriqueña un valor jurídico, de personalidad jurídica mucho más fuerte que el que podrían tener los ciudadanos de los estados de la Unión en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues nos parece que fue efectivo y el Tribunal Supremo finalmente, en su opinión mayoritaria, llega a concluir que la ciudadanía puertorriqueña existe con independencia de la ciudadanía de Estados Unidos. Son dos ciudadanías separadas e independientes. Y el país sabe que por ahí hay un ciudadano puertorriqueño suelto. Y eso imanta, Yo creo que esa acción de Mari Brás, que se pudo haber visto como una acción un tanto individualista y jurídica, plantea unos problemas que están enraizados en todo el desarrollo histórico de Puerto Rico. Y me parece que fue vamos a decir, fue un golpe de una inteligencia política extraordinaria. Yo pienso como pensó Albizu Campos cuando una vez le preguntaron si él no veía muy a largo plazo la independencia de Puerto Rico. Digo, yo no tengo la menor duda de que Puerto Rico va a ser libre, soberano e independiente. ¿Cuándo va a ser eso? Yo no sé. Podría tomar 7 años o 7 siglos, pero lo que sea que tome, culminará en la independencia y hay que estar preparado para luchar por ella generación tras generación. Ahí, por eso es que Albizu es el gran dirigente del independentismo puertorriqueño de todos los tiempos, porque tuvo esa visión profética de cómo es que la independencia es el final de una trayectoria anticolonial que no tiene más posible concreción que la independencia, lo cual no es contradictorio con que en esa independencia nos adhiramos a la interdependencia entre los países libres del mundo
a nivel regional caribeño, a nivel latinoamericano, a nivel hemisférico, a nivel mundial. Todo eso es perfectamente compatible con el ejercicio de la soberanía que da la independencia. Y a ella vamos a llegar. Llegarán las futuras y presentes generaciones y llegaremos nosotros, los que desde la eternidad de la sobrevivencia que tenemos todos los que pertenecemos a la especie humana en la integración de la muerte, también glorificaremos en su día la llegada a ese ideal que tanto esfuerzo le ha costado a tanta gente a lo largo de siglos, y que Puerto Rico no va a ser la excepción al mundo de ser la única colonia que sobreviva en este planetita cuando ya se hayan acabado hasta los últimos resquicios del colonialismo. Por eso yo no tengo la menor duda. Puerto Rico va a ser libre, soberano e independiente. Y no me preocupa que en el curso de mi vida no vea esa culminación, porque al luchar por ella estamos dentro de ella. Ser independentista es disfrutar de la independencia alma adentro, y cada uno de nosotros, los que luchamos por ella, nos consideramos libres, y por eso pues vivimos en la independencia hasta que Dios quiera que vivamos en otra dimensión, y allí incluso seguiremos siendo independentistas y puertorriqueños.